Bueno, bienvenidos a este recorrido que vamos a hacer con lo que es metodologías de la investigación. Vamos a hablarles de tips, trucos para poder hacer un trabajo de investigación en los lugares donde les corresponda a cada uno de ustedes. Voy a iniciar hablándoles de algo muy rápido, muy complejo, que es que cuando uno comienza a hacer un trabajo de investigación, el principal problema que uno tiene es pensar que para hacer un trabajo de investigación uno necesita un laboratorio, cosas muy sofisticadas y todo eso. Y en realidad no es así. Lo más importante para poder hacer un trabajo de investigación es tener una idea clara. Ahora, ¿dónde son los lugares, las fuentes donde ustedes pueden obtener ideas? Y aquí les expongo específicamente algunos lugares. A veces las ideas nacen de la nada, a veces nacen de observaciones directas, indirectas, pasivas, activas, a veces de la experiencia de otros, a través de la experiencia de terceros, vivencias foráneas, la literatura nos da mucha importancia, de errores propios y ajenos que uno a veces va identificando en el tiempo, la comprobación, imitación e inclusive hasta la fantasía. Cualquiera de esos lugares es un lugar ideal para poder identificar una idea para hacer un trabajo de investigación. Ahora, lo más importante que ustedes deben pensar es que a partir del momento en que ustedes llegan a un área, el lugar donde estén, ya sea hospitalario o no hospitalario, lo primero que tienen que hacer es planificar. Es decir, en el momento de planificación es cuando tú el 60% de tus actividades las estás colocando en un papel, identificando qué es lo que vas a realizar día por día, hora por hora, qué literatura deberás revisar, y esto lo debes hacer basado en un cuadro que se los expongo acá, que se llama correlación metodológica. Es cierto, un trabajo de investigación tiene varias partes, pero lo más importante es que ustedes identifiquen estas 4 partes que son fundamentales. Si no tienes un buen marco teórico, es bien complejo que tú tengas una pregunta de investigación, un objetivo general, y que este objetivo general se vuelvan objetivos específicos, resultados específicos, conclusión específica y análisis específico. Por lo tanto, si tú no tienes esta correlación, tu trabajo no tendrá coherencia. Lo más importante es que ustedes, independientemente de todos los elementos que ustedes van a ver entre las partes de un trabajo de investigación, vean pregunta de investigación, objetivo, objetivos específicos, conclusión, hasta llegar obviamente al momento de la entrega de su trabajo. Hay un formato que tiene el Servicio Departamental de Salud que se los expongo acá, pero indudablemente lo más importante es, insisto, pregunta de investigación, objetivos, hipótesis, y indudablemente lo demás que va a ir naciendo poco a poco a medida que ustedes vayan trabajando. Lo más complejo, indico, es hacer la organización. Es decir, si ustedes no aprenden a organizar su tiempo, se van a dar cuenta que el tiempo va a correr tan rápido y solamente van a tener días para entregar un trabajo. Desde el momento en que ustedes lleguen al área donde vayan a estar, inmediatamente deberían ya planificar su tiempo para formar incluso equipos de trabajo, y así a través de un esquema como el que ustedes van a ver, que es el esquema de Gantt, ustedes puedan planificar su tiempo, ya sea en meses, en semanas o bien en horas inclusive. Lo más importante, diría, es que todo su trabajo que ha sido planificado se va a definir en 1, 2 o 3 días. Así como un censo se tarda 11 años en aproximadamente hacer la planificación y se define en un día, ustedes tendrán 1, 2 o 3 días para ejecutar todo su trabajo y generar datos que de pronto les van a dar información. Es cierto, es bien importante el título, la introducción, la justificación, pero eso no sirve de nada si ustedes no tienen un buen marco teórico, ya sea un marco teórico conceptual, un marco teórico referencial, geográfico, situacional, de los varios marcos teóricos que aquí les expongo, que obviamente son importantes, pero que no tienen sentido si es que ustedes no hacen una revisión de artículos, de revistas, de libros y todo aquello que ustedes tengan a la mano relacionado con su problema. No se olviden que el momento en el que ustedes están escribiendo su marco teórico es el momento en el que ustedes están dando a conocer sus ideas, están dando a conocer todo aquello que ustedes creen, las tendencias políticas, religiosas, culturales y sobre la temática que están revisando. Pueden haber revisado 20 teorías, pero les aseguro que 2 o 3 teorías son aquellas que se parecen mucho a su pensamiento y por lo tanto esas deberían ser expresadas en su trabajo de investigación. Así que no lo olviden, hay varios marcos teóricos, pero quien define cómo es el marco teórico indudablemente es el investigador. Insisto, la correlación metodológica es fundamental. ¿Por qué? Porque en base a esa correlación metodológica ustedes podrán hacer un planteamiento del problema. ¿Qué es el planteamiento del problema? Hay varias formas de hacerlo, yo les voy a mostrar una de las más fáciles, es hacer delimitación del problema, es decir, qué voy a investigar y en quiénes, situación del problema, dónde voy a investigar y cuándo.
Esto les va a permitir tener bien claro esta figura que les muestro como la figura número 4, donde la pregunta de investigación es el elemento más importante de un trabajo de investigación. Si tú no haces una muy buena pregunta de investigación, no tienes un muy buen objetivo, no tienes muy buen resultado y menos conclusión. Con solo la pregunta de investigación tú sabes qué diseño y qué tipo de investigación tiene e inclusive tienes tu conclusión y tus recomendaciones. Por lo tanto, el motor de su trabajo es la pregunta de investigación, pero la pregunta de investigación, si no tiene como anexo a su marco teórico que está fundamentando su pregunta de investigación, prácticamente no tiene sentido. Hay que acordarse que para hacer una pregunta de investigación hay un truco, lo he puesto acá como la cruz del conocimiento de Lettier. Lettier es mi seudónimo, por cierto, donde ustedes hacen primero qué voy a investigar y van de lo más grande a lo más pequeño. Luego, ¿en quiénes lo voy a hacer? De una población grande a una población pequeña. Inmediatamente dicen dónde, de una población grande a una población mucho más pequeña. Ejemplo, si este fuera un hospital donde hay 30 unidades, ustedes elegirán una o dos para hacer el trabajo de investigación. Y el cuándo es cuando ustedes definen que hay una mayor progresión, una mayor incidencia, una mayor frecuencia de la enfermedad o del problema que ustedes están investigando. Si ustedes hacen esto, aquí les coloco un ejemplo, bueno, en realidad dos ejemplos de preguntas de investigación, una descriptiva. Ustedes podrán ver que primero he hecho las preguntas así de manera individual, qué, quién, dónde, cuándo, y cada una de ellas de manera individual se transforma en una sola pregunta. En el ejemplo, ¿cuál es la prevalencia de dengue hemorrágico en niños y adolescentes de la localidad de Circuata, Yungas Paceño, en febrero de 2014? Ese es un ejemplo, y ahí les muestro un ejemplo de un estudio descriptivo transversal, que seguro es el que más van a hacer ustedes, donde, por ejemplo, ¿qué quiero investigar? Valores de lípidos y lipoproteínas, ¿en quién? En niños y en niñas, ¿dónde? En la zona periférica de La Paz, residentes de la altura, ¿cuándo? En la gestión 2011, y la pregunta que nace es, ¿cuáles serán los valores de lípidos y lipoproteínas en niños y niñas de edad escolar, zona periférica de La Paz, residentes de altitud, gestión 2011? Ahí les pongo la hipótesis. No se olviden que hipótesis es solamente una presunción de la pregunta de investigación. No todos los trabajos de investigación presentan hipótesis, eso hay que tenerlo bien claro. Un ejemplo, los estudios descriptivos. ¿Pero qué es una hipótesis? La afirmación o negación de un evento que puede o no ser cierto, pero que es susceptible de ser comprobado. Eso significa que cuando ustedes están frente a una pregunta, ¿cuántos dedos tiene José? Ese es el ejemplo. Ustedes, su posible respuesta podría ser que tiene 6, tiene 5, o tiene 4 dedos, o no tiene dedos. Por lo tanto, ustedes tendrán una presunción que solamente se corroborará cuando ustedes hagan la comprobación que José tiene 5 dedos, como todos los seres humanos, y por lo tanto su hipótesis se dará de por sí. Pero eso no se olviden, no todos los trabajos de investigación tienen hipótesis, y aquí les expongo que obviamente los trabajos de investigación descriptivos no tienen hipótesis. Transformar una pregunta de investigación objetivo general es lo más sencillo, solo es anteponer un verbo, pero no es tan simple si es que ustedes algunas veces preguntan, ¿y qué verbo coloco? Recuerden de colegio que había lo que se llamaba la jerarquía de los verbos. ¿Cuáles son los verbos? El verbo matriz, conocer. Los verbos primarios, identificar, determinar, realizar. Y luego cualquier verbo que termine en ar, er o ir. No hay verbos con or y ur. Y si hubiera alguno, pues llámenos para ponerlo en nuestro libro. Pero fíjense, hay un elemento bien fácil, un truco. Hay lo que se llama hoy en día las taxonomías, y hay varias taxonomías. Un ejemplo, aquí les muestro en la presentación, la taxonomía de Bloom, donde ustedes tienen un listado de cientos de verbos que ustedes pueden utilizar para darle un margen mucho más dinámico y además algo más simétrico a sus trabajos de investigación. Les he puesto ahí dos ejemplos para que se den cuenta que hacer un trabajo de pregunta de investigación objetivo general es muy simple. Lo que se hace es transformar la pregunta en acción, y cómo lo haces a través de colocar un verbo. Este ejemplo me parece que es fundamental. ¿Cuál es el principal problema de la mayoría de las personas que hacen trabajos de investigación? Hacer objetivos específicos. Y aquí les muestro un truco. Les muestro mi mano. Mi mano, imagínense, en este momento representa, pónganse todos los factores de riesgo que determinan embarazos no planificados. Ya, mi mano abierta o cerrada sigue siendo el mismo problema. Cuando yo abro mi mano, cada uno de mis dedos se transforma en uno de los posibles factores de riesgo que determinan un embarazo no planificado. Este truco les va a servir para que ustedes hagan dos cosas. Uno, se acostumbren a tener objetivos específicos de no más de 3, no máximo de 5, aunque no hay literatura que les indique que pueden ser más de estos. Primero. Y lo segundo, para poder identificar fácilmente a través de los marcos teóricos cuáles serán los objetivos específicos que ustedes quisieran tener.
Ahí les pongo dos ejemplos para que ustedes puedan darse cuenta lo fácil que es hacer un objetivo específico. No se olviden que inmediatamente los objetivos específicos, obviamente otro elemento que es fundamental es el diseño de la investigación. Yo quiero mostrarles en este cuadro que, si bien es cierto, el diseño es la forma en la que está estructurado un trabajo de investigación y depende mucho si tu variable es cualitativa o cuantitativa, si tu variable es experimental o no experimental y si de pronto tu trabajo es especial o no, refiriéndome a diferentes diseños de investigación, ustedes deben acordarse que depende mucho de algunos elementos que le llamamos características de las variables que pueden definir el tipo de investigación. Si, por ejemplo, tú estás hablando de tiempo en el que estás haciendo tu trabajo de investigación, si es un tiempo pasado, es retrospectivo, si es un tiempo futuro, es prospectivo. Si estás hablando, por ejemplo, de las características de las variables, podrías decir que tus variables o tu tipo de investigación va a ser o descriptivo o analítico, dependiendo si tú identificas un problema o quieres saber por qué se está produciendo el problema. Si tú estás hablando, por ejemplo, de la medición de las variables, si ha sido medida una vez en el tiempo, es de corte transversal. Si han sido medidas varias veces en el tiempo, es longitudinal. Y si tiene elementos especiales, se le llama diseños epidemiológicos. En este ejemplo hablamos de estudios de casos, series de casos, test diagnóstico, casos control, ensayos clínicos, metaanálisis, que en algún momento seguro ustedes han visto. Y yo les he colocado algunos elementos. Es cierto que cuando uno habla de diseños, uno tiene que hablar de las variables que están ahí, el tipo de población, el tipo de muestra, el muestreo, además de los criterios de inclusión, criterios de exclusión. Ustedes tienen que hablar no solamente de eso, hablar de si el muestreo es probabilístico o no, deben hablar además de si se está cumpliendo o no normas éticas, normas administrativas, pero lo más importante quizás del diseño metodológico como tal es quizás la operacionalización de una variable. Aclaración, la operacionalización de variable, que es una tabla que todos se han acostumbrado a hacer solo porque tienen que hacerlo, es el motivo por el cual tú creas un instrumento. ¿De dónde nacen tus instrumentos, tus ensayos, tus observaciones, tus checklists, tus cuestionarios, tus encuestas? Lo que tú quieras hacer para obtener información nacen de la operacionalización de variables. Aquí les muestro una operacionalización muy simple, donde obviamente hay 4 elementos que ustedes podrían realizar siguiendo el ejemplo que les estoy planteando. Recuerden bien que una vez que ustedes han hecho todo eso, les aseguro que van a tener información que se va a transformar, datos que se van a transformar en información, es decir, resultados y luego el análisis. Lo más importante es que ustedes recuerden qué era lo que ustedes llevaron en la universidad, independientemente de donde hayan ustedes estudiado. Recuerden bien que estadística es algo fundamental. Sé que a muchos no les gusta, pero la estadística básica, la descriptiva, incluso la analítica y obviamente otras, les va a servir de mucho para hacer el trabajo de investigación. Aquí les planteo varios programas que les pueden facilitar esto. Stata, SPS, PAS, EPINFO, entre otros. Pero el Excel es uno muy fácil de poder manejar, el SPS también. Pero si es que ustedes no manejan estadística, es el momento en que comiencen a recordar, porque no se olviden que entre ustedes debe haber alguien que es hábil en estadística y les podrá echar una mano para poder hacer cualquier tipo de trabajo de investigación. Es por eso que incluso también aquí les coloco algunos cuadros generados obviamente con uno de estos programas, porque la identificación de estos cuadros, la lectura es algo que ustedes deben dejar de lado, y más que leer un cuadro o un gráfico deben aprender a analizarlo. ¿Ya? La forma clara, y les muestro nuevamente esa, es siempre ver el elemento de mayor frecuencia y contrastarlo con aquel de menor frecuencia. Es la forma de analizar una información y no la lectura de uno y cada uno de los parámetros que ustedes están viendo. ¿Qué es conclusión? Se los digo así de clarito. La conclusión es la respuesta, se dan cuenta, comprobada a la pregunta de investigación. Es decir, tú haces tu pregunta de investigación, todo tu trabajo de investigación, y verificas si tu pregunta realmente corrobora tu trabajo de investigación o lo niega. Por lo tanto, la conclusión, haciendo una emulación a los niños, cuando tú le preguntas a un niño cuántos dedos tienes tú, el niño siempre te repite, el número de dedos que tengo yo son 5. La pregunta de investigación, si te dice cuáles son los factores de riesgo para embarazos no planificados, la respuesta en tu conclusión debería ser: los factores de riesgo que identifican un embarazo no planificado son 5, y son 1, 2, 3, 4, 5. ¿Se dan cuenta? Es la forma en la que ustedes deberían escribir su conclusión general. La discusión, no todos los trabajos de investigación tienen discusión. ¿Qué es una discusión? Cuando tú planteas un elemento que has encontrado con tu trabajo de investigación y lo contrastas con la literatura. Si los dos elementos son completamente distintos, hay discusión.
Si parte de los elementos que has encontrado en la literatura son parecidos a los tuyos, pero algunos otros son contradictorios, hay discusión. Pero si ambos elementos son exactamente iguales, no hay discusión. Por lo tanto, no todos los trabajos de investigación tienen discusión. Ya finalizando, recuerden bien que las recomendaciones no deben ser recomendaciones banales, deben ser recomendaciones acción, porque de nada sirve que tú identifiques un problema. Si este problema es muy serio, deberías también plantear posibles soluciones, posibles acciones, posibles respuestas a ese problema que tú has identificado, y de pronto estas posibles recomendaciones te servirán para hacer inclusive futuros trabajos de investigación, proyectos, entre otros. No hay que olvidarnos que depende mucho cuál es la bibliografía que se le está pidiendo. En el caso nuestro utilizamos más normas Vancouver, aunque hay normas APA, normas Harvard, normas ISO. Las normas Vancouver son normas que ustedes van a poder encontrar en el inextenso de este trabajo de investigación, que ahora lo hacemos de manera resumida. Ahí les coloco algunos elementos donde ustedes podrán ubicarme, ya sea en YouTube, en Facebook o bien en WhatsApp, donde si alguno de ustedes tiene alguna duda, no tengan ningún tipo de temor, manden un mensaje para que de pronto podamos contactarnos. Miren, es un gusto haber estado con ustedes y de pronto haber tenido este contacto algo rápido, pero les aseguro que si ustedes van entrando en la dinámica de hacer un trabajo de investigación, es lo más importante lanzarte a la piscina. Una vez que tú has comenzado a hacer un trabajo de investigación, escribe todos los días y te darás cuenta que hacer un trabajo de investigación es algo muy simple, que vas a tener errores al principio como todos, pero todos son perfectibles en el tiempo. Muchísimas gracias y espero que les haya llamado la atención y espero que les llame más la atención el inextenso. Muchas gracias.